Nunca pensé que algo tan oscuro estuviera ligado a uno de los lugares más cotidianos de mi infancia. Yo tenía 9 años cuando mi madre pasó por eso, pero no supe la verdad hasta mucho después. Siempre me pareció raro cómo evitaba ciertas calles o cómo se ponía tensa cada vez que pasábamos cerca de la avenida Pirámides, en Teotihuacán. A veces pensaba que tenía algún recuerdo triste de ahí, algo de su pasado con mi papá, quizás, pero jamás imaginé que había sobrevivido a algo tan brutal y que había cargado con eso en silencio. Lo supe ya de adulto, en una noche muy particular, cuando mi madre, sin que yo le preguntara nada, me miró con los ojos llenos de lágrimas y simplemente dijo: «Una vez pensé que no volvería a verte». Yo no entendía nada. Le insistí y después de mucho titubear me contó lo que le pasó aquella noche. Había discutido con su pareja. No era mi papá, y en medio de la rabia y la tristeza salió sola a comprar algo para comer. Era tarde, como 11 de la noche. Y sí, era una zona conocida, segura entre comillas, donde siempre habíamos caminado sin miedo. Pero ese día no fue así. Me contó que al cruzar una de las esquinas notó un coche estacionado. No tenía placas, pero no le dio importancia en ese momento. Caminó unos metros y escuchó pasos apresurados detrás de ella. No alcanzó a reaccionar cuando un tipo bajó del auto y se le lanzó encima. Dijo que no era un ladrón. Ese hombre no le pidió nada. Solo quería arrastrarla al coche. Agarró su brazo, la tiró del cabello. Intentó cubrirle la boca. Ella gritó tan fuerte que por un segundo pensó que la matarían ahí mismo, solo por resistirse. Luchó como pudo, sin saber de dónde sacaba fuerza. Y aquí viene lo que más me estremeció. Me dijo que en su cabeza no dejaba de repetirse una sola imagen. Yo, dormido en mi cama, sin saber que ella estaba peleando por su vida. Esa imagen fue lo que la hizo seguir luchando, rasguñando, pateando, gritando como loca, hasta que un par de personas que pasaban por ahí corrieron hacia ella. El hombre la soltó y se subió al coche, que arrancó a toda velocidad. Nunca supieron quién era ni qué quería exactamente. Si estás viendo este video, cuéntame desde dónde lo estás viendo y qué hora es. Y si te está gustando este contenido, suscríbete al canal, que eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estos relatos reales. Después de eso me confesó que no le contó a nadie. No fue a la policía. No pidió ayuda. Llegó a casa con las manos temblando, la ropa rasgada y una mezcla de llanto y rabia contenida. Me abrazó esa noche como si fuera la última vez. Yo, con 9 años, solo pensé que estaba triste por haber peleado con su pareja. No tenía idea de que había estado a punto de desaparecer de mi vida para siempre. Me dijo que en ese momento sintió una vergüenza tan grande que prefirió callar. No quería que la vieran como una víctima ni tener que revivir cada detalle frente a desconocidos en una comisaría. Desde entonces, cada vez que salía sola de noche, lo hacía con un miedo invisible que cargaba como una mochila en la espalda. Me lo contó todo con una calma que no combinaba con el horror de lo que estaba diciendo. Me pareció aún más fuerte pensar que vivió con eso encerrado por tantos años, sin explotar, sin buscar venganza, sin exigir justicia. Solo había una razón por la que me lo estaba contando ahora. Quería que yo tuviera cuidado, que nunca confiara ciegamente en lugares seguros, porque el peligro puede estar en cualquier esquina, incluso en aquellas por donde caminaste 1000 veces sin miedo. Hasta hoy, cada vez que paso por esa avenida, aunque han cambiado muchas cosas, negocios nuevos, más luces, hasta cámaras en algunos postes, no puedo evitar sentir una especie de rechazo, como si algo ahí se hubiera roto para siempre. Y lo peor es pensar en cuántas personas han pasado por algo similar y lo han guardado. No sé cuántas veces vi a mi madre callar o cambiar de tema cuando hablaban de seguridad, como si no quisiera opinar, por no decir más de la cuenta. Y ahora entiendo por qué. Porque cuando uno vive algo así, no siempre quiere contarlo. A veces solo quiere sobrevivir y seguir. No hubo marcas físicas visibles, pero mi madre quedó marcada por dentro. Eso se nota en las pequeñas cosas. Cómo se sienta cerca de la puerta en los restaurantes, cómo mira de reojo a los autos cuando camina, cómo se pone tensa si alguien camina muy cerca. No fue solo una noche, fue algo que se le quedó metido en la piel y que solo salió muchos años después en forma de confesión. Yo la escuché en silencio, con un nudo en la garganta, y al final solo pude decirle: gracias por resistir, porque si ella no hubiera peleado con esa fuerza, quizás yo no estaría aquí contando esto. Lo más inquietante de todo es que después de esa confesión nunca volvimos a hablar del tema, como si contarme hubiera sido una forma de cerrar algo dentro de ella. No sé si fue un alivio o una forma de pasarme la carga, pero desde ese día, cada vez que las miro, pienso en lo que tuvo que enfrentar sola. Me da rabia pensar en el tipo que escapó sin consecuencias, en el silencio que se impuso,
en lo cerca que estuvo de que todo acabara esa noche sin que nadie supiera jamás qué había pasado. Y me da miedo pensar que eso le puede pasar a cualquiera. Hasta hoy, cada vez que paso por esa avenida, me quedo con la sensación de que algo ahí sigue mal. No hay explicación lógica, no hay justicia, no hay respuestas. Solo sé que pasó. Una de esas cosas que marcan una vida entera y que luego desaparecen del mismo modo en que aparecieron, sin explicación. Como si la oscuridad solo se asomara por un momento, hiciera su daño y luego se escondiera otra vez esperando a la siguiente víctima. No tengo otra forma de contarlo. Solo me queda advertir a quien escuche esto. Incluso los lugares más familiares pueden guardar horrores que nadie ve hasta que ya es demasiado tarde. No sé si algún día podré contar todo lo que viví sin que se me acelere el corazón, pero voy a intentarlo porque creo que alguien tiene que saber. Me llamaba Alejandra, al menos entonces. Vivía en Teotihuacán con Fernando, un hombre que conocí en una fiesta y que en un principio parecía encantador. Educado, atento, siempre tenía dinero. Siempre sabía a quién llamar para resolver cualquier problema. Me pareció seguro, confiable. Y yo, tonta de mí, me dejé llevar por esa falsa sensación de protección que te da alguien que siempre tiene el control. Vivimos juntos casi un año. Nunca me levantó la voz, pero siempre había algo raro en sus silencios. Nunca hablaba de su trabajo, sus reuniones eran siempre cosas de negocios y no me dejaba acercarme a su computadora o su celular. Yo trataba de no hacer preguntas, pero empecé a notar detalles que no podía ignorar. Llegaba con moretones que no sabía explicar. Recibía llamadas en la madrugada que contestaba desde el patio. Y una vez, encontré una pistola en el fondo de su armario. Cuando le pregunté, solo me dijo que era por seguridad. Ahí empecé a entender que algo no andaba bien. La gota que colmó el vaso fue cuando escuché por accidente una conversación suya con otro hombre. Estaban en la sala, creían que yo dormía, pero escuché claramente palabras como extorsión, paquete enterrado, no dejes testigos. Me encerré en el baño con un nudo en el estómago. Supe en ese instante que tenía que irme. Al día siguiente, mientras él estaba fuera, recogí algunas cosas. Dejé una nota fingiendo una excusa cualquiera y me fui a casa de una amiga en Pachuca. Pensé que con la distancia y el silencio bastaría. ¡Qué ingenua! Los días siguientes fueron una pesadilla. Comenzaron a llegar mensajes anónimos con fotos mías tomadas en la calle, claramente desde muy cerca, caminando al mercado, esperando el bus, entrando a una tienda. En algunas aparecía incluso la hora exacta. Cambié de número. Me mudé a otra ciudad, pero las fotos seguían llegando. Empecé a notar autos estacionados por horas frente al edificio. No me llamaban por mi nombre, pero los mensajes dejaban claro que sabían todo, todo, y que me estaban observando. No podía confiar en nadie. Cada vez que intentaba hablar con alguien, me paralizaba el miedo de que también lo siguieran o que los pusiera en peligro. Dejé de ver a mi familia. Vivía cambiando de lugar, alquilando cuartos por semana, sin decir mi nombre real, sin dejar rastros. En una ocasión fui a una cafetería y vi a un tipo sentado al fondo con gorra, mirando su celular. No parecía nada fuera de lo común, hasta que me llegó, justo en ese momento, una foto mía sentada ahí, desde el mismo ángulo en el que él estaba. Salí corriendo sin mirar atrás. Empecé a notar que no solo era él. Había más gente. A veces cambiaban los rostros, pero la actitud era la misma. Vigilancia, presión, miedo. Lo más retorcido es que nunca me atacaron directamente. No rompieron nada. No tocaron mi puerta, no. Me empujaron. Solo me vigilaban, como si quisieran que yo misma me quebrara. Me estaba volviendo loca. No dormía. Comía por obligación y lo peor es que no podía ir a la policía. ¿Qué iba a decir? ¿Que tenía miedo porque alguien me mandaba fotos? ¿Que mi ex estaba metido en cosas turbias pero que no tenía pruebas? Me iban a tratar como a una paranoica. Entonces decidí hacer lo único que podía, intentar obtener pruebas. Sabía que no iba a sobrevivir mucho más si seguía huyendo como una sombra. A través de un contacto de una amiga, logré poner un grabador escondido en mi bolso. Me expuse a propósito. Volví a un sitio que sabía que solían vigilar. Me senté en la banca de un parque y esperé. No tardó mucho en aparecer un hombre que se me acercó con frases suaves, como si me conociera de antes. Me habló con amenazas veladas, sin mencionar nombres, pero fue suficiente para entender que seguían esperando algo de mí. Silencio. Cuando el hombre se fue, tomé el metro directo al centro. Ese mismo
Día busqué a un periodista que tenía fama de valiente. Le entregué la grabación y toda la información que había acumulado en notas, fotos, descripciones. Le pedí que no me mencionara jamás. No sé qué hizo con eso, ni si lo publicó, ni si habló con alguien. Pero al día siguiente, por primera vez en semanas, no había ningún coche siguiéndome. Nadie me miraba raro. Nadie me mandó nada. Fue como si todo hubiera parado de golpe. Nunca supe qué pasó exactamente. No sé si el periodista habló con alguien poderoso, si la grabación hizo que recularan o si simplemente decidieron que ya no valía la pena seguirme. Pero el silencio fue inmediato, total, y al mismo tiempo igual de aterrador, porque nadie me dijo que estaba a salvo. Nadie confirmó nada. Solo dejaron de aparecer. Dejé ese lugar, cambié mi nombre, mi aspecto, todo lo que podían rastrear. Ahora vivo en otra ciudad, en otro estado, como si esa parte de mi vida no hubiera existido jamás. Pero la verdad es que sigue ahí. El miedo no se va. Sigo mirando por encima del hombro. Sigo revisando si hay alguien detrás de mí. No publico nada en redes. No confío en nadie con mis datos reales. Vivo, sí. Respiro, camino, trabajo. Pero una parte de mí se quedó atrapada en ese limbo de vigilancia constante. Me preguntan si fue real, si no estoy exagerando. Pero nadie que haya sentido ese tipo de acoso, esa sombra pegada a tu nuca, puede dudar. A veces lo más peligroso no es lo que te hacen, sino lo que hacen para que vivas con miedo, incluso cuando ya no están. Nunca pensé que terminaría contando esto en internet, pero siento que necesito sacarlo de mí. Trabajé durante 6 meses como vigilante nocturno en una bodega que está en las afueras de Teotihuacán, un lugar bastante apartado, rodeado por terrenos baldíos y sin mucha iluminación. Me habían dicho que era un turno tranquilo, que solo tenía que hacer rondas y mantener la puerta cerrada. Al principio era exactamente así. Ponía mis audífonos, me preparaba café en un termo y caminaba por los pasillos, vacíos con mi linterna. Nada raro. Hasta esa noche. Eran casi las 2 de la madrugada cuando noté que algo no estaba bien. Salí a fumar un cigarro y vi a lo lejos una camioneta estacionada frente a la bodega. No tenía placas y los vidrios estaban completamente polarizados. No se movía, ni se escuchaba nada. Pensé que tal vez era alguien esperando a un familiar o un conductor descansando, aunque no era una zona donde pasara gente. No me acerqué. Solo la observé unos minutos y regresé al interior. Algo inquieto pero sin motivos reales para entrar en pánico. Unos 20 minutos después, mientras revisaba la parte del fondo, escuché un golpe seco. Cuando volví al frente noté que el portón principal estaba abierto. Me juro a mí mismo que lo había cerrado con tranca y cadena como siempre. Lo primero que hice fue revisar el candado que seguía colgado en la reja. Era como si alguien lo hubiera destrancado desde adentro. Empecé a sentirme raro, con esa sensación de que no estás solo. Apagué la linterna para no delatarme y escuché claramente pasos, lentos, fuertes, y una voz que murmuraba algo como si hablara por teléfono o por radio. No me atreví a gritar ni a confrontar a nadie. Corrí al cuarto donde dormía el encargado del turno anterior y me encerré por dentro. Llamé al supervisor tartamudeando. Le dije que habían entrado, que no sabía cuántos eran, que algo estaba mal. Me prometió mandar una patrulla. Pasaron los minutos más largos de mi vida. Podía oír el crujido de las cajas moviéndose, el sonido metálico de los estantes, alguien arrastrando cosas. Me sentí atrapado. No entendía por qué no me habían atacado directamente. Solo parecía que estaban haciendo algo, buscando algo. Cuando por fin llegaron los policías, no quedaba nadie. Revisaron conmigo cada rincón del galpón, linternas en mano, armas desenfundadas. No encontraron señales de entrada forzada, ni vehículos afuera, ni personas escondidas, pero yo no estaba loco. Les mostré las cajas, fuera de lugar, algunas abiertas como si alguien buscara algo adentro. Les señalé colillas de cigarro frescas, todavía con el filtro caliente. Una estaba tirada justo debajo de una de las cámaras de seguridad, como si lo hubieran hecho a propósito. Pero las cámaras tampoco grabaron nada. Apagadas. Uno de los oficiales me miró raro, como dudando. Me preguntó si estaba seguro de que no me lo había imaginado. Me mordí la lengua para no gritarle. Les mostré la tranca, la cadena sin romper. Les dije que alguien abrió desde dentro. Ellos tomaron nota y dijeron que harían un informe, pero que probablemente había sido una broma pesada o un vagabundo. Una broma pesada no deja todo patas arriba.
Cuando se fueron me quedé solo otra vez, pero ya no podía quedarme tranquilo. Algo me decía que esa noche no había sido casual. Volví a recorrer el lugar con más calma, revisando cada esquina como si buscara una respuesta. Fue entonces que vi una hoja doblada entre dos cajas que antes estaban selladas. Era una nota escrita a mano con tinta azul en un pedazo de hoja reciclada. No tenía firma ni fecha, solo una frase. A veces es mejor no ver. Me quedé helado. No era una amenaza directa, pero se sentía como una advertencia personal, como si alguien supiera que yo había notado más de lo que debía, como si me estuvieran diciendo, quédate callado si quieres seguir vivo. No regresé al cuarto de descanso. Me quedé en la entrada con las luces encendidas y la tranca doblemente asegurada. Resto de la noche no pude pensar en otra cosa. ¿Qué había en esa bodega realmente? ¿Por qué alguien entraría sin llevarse nada pero dejando todo revuelto? ¿Qué estaban buscando? ¿O qué estaban trayendo? Empecé a repasar todo lo que había visto las semanas anteriores. Algunas cajas llegaban sin guía, otras eran retiradas por personas que no firmaban nada. Pensé que era desorganización, pero ahora tenía otra sensación, como si todo eso hubiera estado ocurriendo frente a mí, y yo era solo un estorbo en el camino. Esa misma mañana llamé al supervisor y le dije que no volvía más. No pedí explicaciones ni di detalles. Solo dije que no me sentía seguro y que prefería dejar el puesto. No insistieron. Ni siquiera me pidieron que devolviera el uniforme o las llaves. Fue como si supieran que ese lugar no daba para discutir. Desde entonces he tratado de olvidar lo que pasó, pero no puedo. Hay noches en que me despierto sudando con el recuerdo de esos pasos, de esas voces, de esa nota. Algo se movía en esa bodega, algo que no tenía que ver conmigo, pero que me rozó demasiado de cerca. A veces me pregunto si fue una advertencia, si tal vez alguien me salvó al decirme que no viera más, o si todo fue una forma sutil de decir, desaparece antes de que desaparezcas tú. Nunca más pasé por ahí. Ni siquiera quiero saber qué se almacena ahí hoy. No tengo pruebas de nada, solo el recuerdo, las colillas, la nota, y la certeza de que estuve demasiado cerca de algo sucio, algo peligroso. No sé qué habría pasado si esa patrulla se hubiera tardado unos minutos más. Solo sé que tomé la mejor decisión al largarme, y que nunca, nunca más volveré a trabajar en un lugar así. Nunca pensé que algo así me pasaría a mí. Siempre he llevado una vida sencilla, sin meterme con nadie. Tengo una ferretería en San Juan Teotihuacán desde hace casi 10 años. Me costó levantarla, pero con esfuerzo y muchos turnos seguidos, se convirtió en un negocio estable. Conocía a casi todos mis clientes por nombre, y mi hija solía pasar por ahí después de la escuela. Era mi orgullo. Por eso cuando empezaron las llamadas extrañas, al principio creí que era una broma de mal gusto o un error de número. La primera vez fue un martes cualquiera. Sonó el teléfono fijo del negocio, algo que ya casi nadie usa, y al contestar, una voz me dijo sin rodeos que debía cooperar con la cuota de piso. Me reí, literal. Colgué pensando que era una broma estúpida. No volví a pensar en eso hasta el jueves, cuando al llegar por la mañana, vi que habían rayado toda la fachada. Con aerosol negro escribieron palabras que no quiero repetir aquí. Pensé que eran vándalos o algún borracho, pero adentro, entre las estanterías, encontré una hoja doblada con el mismo mensaje. No ignores la advertencia. A partir de ese día, empecé a ver el mismo coche estacionado frente a mi casa todas las noches. A veces con las luces apagadas, a veces con las intermitentes puestas. Siempre eran dos hombres, fumando, sin hablar con nadie. Se iban después de 1 hora o 2, pero regresaban cada noche. Fui a la policía local. Me tomaron la denuncia, anotaron todo en una hoja, me dieron una palmadita en la espalda, y nada más. Los vi cruzar miradas entre ellos como si ya supieran que no harían nada. Me fui sintiéndome más solo que nunca. Una noche, cuando ya no dormía bien, recibí un mensaje por WhatsApp desde un número desconocido. Era un video de mi hija saliendo del colegio. No decía nada, solo mostraba cómo alguien la grababa desde un coche estacionado, siguiéndola por varias cuadras mientras ella caminaba distraída. Me temblaron las piernas. Me encerré en el baño a llorar sin que ella me viera. No les dije nada. ¿Qué le iba a decir? ¿Que su papá no puede protegerla? ¿Que estamos siendo amenazados y nadie nos va a ayudar? Después de ese video entendí que no era solo una advertencia, era una demostración de poder. No querían mi dinero, o al menos no era lo principal. Querían que supiera que podían tocar lo que más amaba sin dificultad.
que no importaba cuántas cámaras tuviera en la tienda, cuántos cerrojos pusiera en casa, ellos ya estaban adentro de mi vida. Me reuní con un par de comerciantes de la zona pensando que tal vez a alguien más le estaba pasando lo mismo, pero fue peor. Me miraban con pena, otros con miedo. Uno me dijo bajito, lo mejor es no hacer olas. No me quedó otra que pagar. Me dijeron la cantidad y el día. Todos los viernes en efectivo, en un sobre cerrado, en una bolsa negra detrás del poste de luz de una calle en la colonia vecina. La primera vez lo hice con rabia, como si estuviera traicionándome a mí mismo. Me sentí sucio, débil, humillado. Pero, cuando llegué a casa y vi a mi hija viendo la tele como si nada, supe que no tenía opción. Desde entonces, cada viernes, camino hasta esa calle con el corazón en la garganta, dejo el sobre y me voy sin mirar atrás. Nadie me volvió a llamar, ni a rayar el negocio. Los coches ya no se estacionan frente a mi casa. Es como si nunca hubiera pasado nada. Pero el silencio no es alivio, es presión. Cada semana, cuando llega el viernes, me tiemblan las manos preparando el dinero. A veces me pregunto si me están probando, si algún día dejaré de pagar y ahí sí vendrán por todo. He pensado en mudarme, cerrar la tienda, desaparecer, pero sé que ellos pueden encontrarme igual, como hicieron antes. Y eso es lo más jodido, saber que aunque cumplas, nunca vas a estar libre. Lo peor es la tensión constante. Vivo con la sensación de que en cualquier momento van a volver a tocar la puerta. Miro por la ventana cada vez que alguien pasa por la acera. Cambié mis rutas, los horarios de mi hija, los números de teléfono. Pero no importa. Ellos ya lograron lo que querían. Me doblaron. Me hicieron entender que lo que está en juego no es plata, es control. Ellos deciden cuándo puedo dormir tranquilo, cuándo puedo salir, qué puedo decir. Y yo solo obedezco. A veces me despierto sobresaltado pensando que olvidé dejar el dinero, o que lo dejé en el lugar equivocado. Me da miedo que un simple error termine en una tragedia. Y eso no es vida. No vivo. Sobrevivo. Todos los días me pregunto si tomé la decisión correcta. Si tal vez debía haberme rebelado, gritado, buscado ayuda más allá, mudarme de estado, esconderme. Pero cuando pienso en mi hija, en su seguridad, sé que no había espacio para el heroísmo. Solo había espacio para el miedo. Y para proteger lo que amo. No sé si algún día esto va a terminar. Tal vez sí, tal vez no. Lo único que tengo claro es que el verdadero castigo no fue el dinero ni las amenazas. Fue vivir sabiendo que hay personas que pueden entrar en tu vida sin pedir permiso, borrarte la dignidad, arrebatarte la paz, y que nadie hará nada. Y lo peor es que cuando te pasa te das cuenta de que no eres el primero, que hay muchos más como yo, callando, pagando, sobreviviendo. Porque lo más duro no es ceder. Lo más duro es aceptar que tu vida ya no te pertenece del todo. Esto nunca lo había contado, ni a mis hijos, ni a mis hermanos. Solo lo hablé una vez más con Lilia, mi esposa, y después de eso los dos hicimos como si nunca hubiera pasado. Pero cada vez que vemos una patrulla en la carretera, nos quedamos en silencio. Nos miramos, y basta con eso para que el recuerdo regrese. Todo ocurrió hace unos años cuando tomamos un atajo para llegar más rápido a Teotihuacán. Había mucho tráfico por la autopista, y un amigo me había dicho que había una brecha que conectaba por detrás cruzando unos campos. Era un camino de terracería, algo solitario, pero no parecía peligroso. De esos que usan los locales, con árboles a los lados y algunas casas lejos entre sí. Habíamos avanzado unos 15 minutos cuando vimos una camioneta blanca cruzarse en el camino. Tenía torretas y estaba rotulada como si fuera de la Guardia Nacional. Nos detuvimos de inmediato. Bajaron 3 hombres con uniforme, armas largas, y uno de ellos nos pidió los documentos. Todo normal al principio, aunque se notaba que no estaban ahí por casualidad. Otro revisó la cajuela y fue entonces cuando todo cambió. Nos dijeron que había una situación en la zona, que necesitaban nuestra ayuda. Al principio pensé que era algo de rutina, que nos iban a pedir que regresáramos o esperáramos, pero no. Uno de ellos señaló un punto más adelante en el campo y nos ordenó que bajáramos del coche. No tuvimos opción. Caminamos unos 10 minutos por la tierra seca entre pastizales, hasta que llegamos a una parte más despejada. Ahí ya nos tenían preparados un par de palas. Uno de ellos, sin levantar la voz, solo dijo: «Caben aquí». No preguntamos, no discutimos. Nos pusimos a cavar como si eso fuera lo más normal del mundo. El sol estaba bajando y el viento era seco.
Sentía la boca pastosa del miedo, pero no podía ni hablar. Cada palada me pesaba más que la anterior, no por el esfuerzo físico, sino por la angustia. Estaban de pie detrás de nosotros, sin hablar, solo vigilando. Lilia tenía las manos temblorosas, pero cavaba igual que yo. Ninguno se atrevió a mirar atrás. No sabíamos qué estábamos haciendo ni por qué, pero entendíamos que no estábamos ahí por accidente. Cuando ya habíamos cavado un hoyo de casi 1 metro, uno de ellos regresó al vehículo y bajó un bulto envuelto en varias bolsas negras, como esas de basura industrial. Lo cargaban entre dos con esfuerzo, y no dijeron una sola palabra mientras lo traían. Lo dejaron a un lado del hoyo, y otro tipo nos hizo una seña con la cabeza. No hacía falta que explicaran nada. Lilia y yo entendimos que teníamos que meterlo ahí. Nos miramos por primera vez desde que empezó todo, y en sus ojos vi el mismo miedo que yo llevaba por dentro. Ese bulto no era cualquier cosa. Lo bajamos con cuidado. Pesaba mucho, demasiado. No quise imaginar qué había dentro, pero el olor era extraño, agrio, como metal oxidado y algo más. Cuando terminamos nos hicieron cubrirlo con la tierra. Uno de ellos fumaba mientras nos observaba. El otro caminaba en círculos, vigilando que no hubiera nadie cerca. Lo enterramos sin palabras, sin pausas, solo queriendo que terminara. Cuando dimos la última palada, uno de ellos dijo: «Aquí no pasó nada, ¿queda claro?». No respondimos. Solo asentimos y nos dejaron ir sin decir más. Regresamos al coche caminando en silencio. Yo sentía las piernas flojas, como si fueran de trapo. Lilia no dejaba de mirar hacia atrás. Nadie nos siguió. Nadie anotó nada, como si jamás hubiéramos estado ahí. El camino de vuelta se sintió eterno. No hablamos. Ni siquiera encendimos el radio. Cada vez que veía un letrero o una señal, pensaba que ahí se iba a acabar todo, que iban a detenernos, a desaparecer el coche, a hacernos lo mismo. Pero no. Llegamos a casa, nos duchamos, nos acostamos. Y ahí fue cuando nos derrumbamos. Lilia se puso a llorar en silencio, tapándose la boca con las manos. Yo no podía moverme. Me quedé sentado en la cama, viendo la nada, repasando cada segundo de lo que acababa de pasar. Nunca llamamos a nadie. No lo denunciamos. No volvimos a hablar de eso con nadie. Lo único que hicimos fue prometer no volver nunca más por caminos desconocidos. A los pocos días cambié de coche. Lilia borró el historial de ese día de su celular. Y desde entonces, cada vez que vemos un uniforme, sentimos que todo puede volver a pasar. Han pasado años desde ese día, pero no hay semana en que no vuelva a mi cabeza. Todo fue tan rápido, tan surreal, que a veces me pregunto si de verdad sucedió. Pero luego recuerdo el olor, la textura de la tierra, el silencio de esos hombres. No eran improvisados, sabían lo que hacían. Y nosotros fuimos piezas en algo que nunca entendimos del todo. A veces, cuando manejo por rutas rurales o paso cerca de zonas abiertas, siento un nudo en el estómago, como si en cualquier momento otra camioneta fuera a cruzarse frente a mí. Lo más duro es vivir con la incertidumbre. No saber qué enterramos, quién era, por qué nos eligieron justo a nosotros. Y, lo más perturbador, ¿por qué nos dejaron ir? Tal vez fue al azar, tal vez alguien nos vio como los más fáciles de manipular, pero lo lograron. Nos quitaron la paz. Nos robaron la tranquilidad de andar por carretera sin mirar por el retrovisor cada 5 segundos. Desde aquel día aprendimos que basta un solo desvío, una decisión tonta como evitar el tráfico, para que tu vida cambie para siempre. Y que hay cosas que, aunque no quieras verlas, ya no se pueden desenterrar. Hay cosas que uno prefiere callar para que no lo tomen por exagerado o por tonto. Esto me pasó hace poco, cuando todavía hacía entregas por la noche para cubrir algunos gastos de la carrera. Estudio arquitectura y, como muchos, combino el estudio con chambas que me den algo para vivir. Esa noche acepté un pedido en una colonia que ya sabía que era pesada, pero el bono era bueno y pensé, entrego y salgo rápido. Grave error. Era un sábado, ya pasaban de las 11, y lo que parecía una entrega más se convirtió en algo que todavía me cuesta digerir. La dirección no estaba tan lejos, pero el camino era oscuro y apenas había postes de luz. Llegué a una casa de portón bajo, esas que tienen patio delantero abierto. Toqué claxon y grité, reparto, como siempre. Salieron 2 hombres. No se veían tan mayores, uno en chanclas, el otro con sudadera, y ninguno parecía tener prisa. Me pidieron que pasara el pedido al patio porque no querían dejar abierta la reja. Algo dentro de mí me decía que no. Lo hiciera,
pero ya estaba ahí y no quería parecer paranoico. Cuando crucé la reja y di 3 pasos dentro, uno de ellos se acercó rápido y me dijo que entregara el celular junto con la mochila. El otro ya se estaba cerrando la reja detrás de mí. Ahí supe que no era un simple susto. Todo fue en segundos. Fingí que iba a sacar el celular, pero lo dejé caer a propósito y en ese segundo pateé al más cercano y corrí hacia la moto. No sé cómo, pero logré empujar la reja antes de que se cerrara por completo y salté sobre el asiento. Mientras arrancaba sentí que algo me pasaba rozando la espalda. Habían lanzado una cadena. La vi caer al piso y arrastrarse con el impulso. El corazón me latía en los oídos. No miré atrás. Solo aceleré como loco hasta salir de esa colonia. Cuando ya estaba en una avenida más iluminada me orillé. No me había dado cuenta de que estaba temblando. Ni una palabra, ni un rasguño. Pero por dentro me sentía como si hubiera salido de una jaula. No llamé a nadie. No denuncié. Y sobre todo no le conté nada a mi mamá. ¿Para qué? Solo iba a preocuparla. Y eso no me iba a devolver la paz. Esa noche terminé la jornada antes de tiempo. Cancelé los pedidos que faltaban y me fui directo a casa. Me metí a bañar sin hablar con nadie. Me miraba al espejo y no veía golpes ni nada raro, pero me sentía sucio, expuesto, como si me hubieran tocado aunque no me hayan puesto un dedo encima. Dormí mal, con la cabeza llena de ¿y si no reaccionaba a tiempo? ¿Y si me caía al correr? ¿Y si me alcanzaban? Lo peor fue la sensación de que había entrado a una trampa armada con calma, como si supieran que alguien iba a caer tarde o temprano. Los días siguientes estuve paranoico. Cada vez que me llegaba un pedido, lo revisaba 2 veces. Si era muy lejos, si la calle no tenía buena iluminación, si sonaba raro el nombre, lo rechazaba sin culpa. Perdí dinero, sí, pero gané tranquilidad. O al menos eso creía. Me costó semanas volver a sentirme seguro en la moto. Cada sombra me parecía una amenaza. Cada cliente que tardaba en salir me aceleraba el pulso. Entendí algo muy simple pero muy real. Hay lugares donde el peligro no hace ruido, no grita, solo espera. Muchos me han dicho que debí denunciar, que hay que dar parte, que no hay que dejar que esta gente se salga con la suya. Y sí, en un mundo ideal eso se haría, pero la neta es que no me sentía con fuerzas. ¿Y si me seguían? ¿Y si sabían quién era? No me vieron la cara del todo, pero sí vieron la moto, la empresa, la hora. Yo solo quería alejarme de todo eso y hacer como que nunca pasó. Me encerré en mi rutina, en la escuela, en las entregas más seguras. Dejé de trabajar por la noche, incluso si eso significaba ganar menos. Con el tiempo esa colonia quedó vetada para mí. Cuando alguien me la menciona, digo que mi GPS falla ahí, o que me robaron una vez. Nunca cuento todo, pero dentro de mí, cada que escucho una moto pasar rápido o veo una calle sin luz, algo me aprieta el pecho. Es como si ese patio siguiera ahí, esperando al siguiente que cruce sin sospechar nada, porque eso fue lo que más me jodió. No vi venir nada. Y cuando el peligro es así de silencioso, lo único que puedes hacer es aprender a leer las señales que antes ignorabas. Hoy ya no hago entregas de noche. Me niego. Prefiero levantarme más temprano o aceptar menos pedidos antes que volver a arriesgarme así. A veces pienso que exagero, que quizás solo fue un susto y ya. Pero luego recuerdo cómo se movieron esos tipos, cómo me cercaron sin levantar la voz, como si ya lo hubieran hecho muchas veces antes. Eso no fue improvisado. Era una rutina. Y esa noche, el que estuvo a punto de no volver a casa fui yo. Por eso, aunque ya pasaron meses, sigo manejando con cuidado, mirando a los lados, desconfiando. No me pasó nada, y sin embargo me cambió todo. Me hizo entender que basta un número, una dirección y unos segundos de confianza para quedar atrapado en algo que no puedes controlar. No me quitaron el teléfono, ni la moto, ni la mochila, pero me quitaron una parte de esa seguridad tonta que uno tiene cuando cree que puede con todo. Aprendí a no confiar en lugares que no conozco, a escuchar esa voz interna que a veces suena bajito, pero que casi siempre tiene razón. Y aprendí también que hay miedos que no se ven, pero que se cargan todos los días. Lo que me pasó no tiene fantasmas ni apariciones, pero me dejó con un miedo que todavía cargo en el cuerpo. Trabajo en una tienda de artesanías en el centro de San Juan Teotihuacán. Ese día salí más tarde de lo normal porque el cierre de caja se complicó.
Eran casi las 10:30 de la noche cuando tomé el último camión que iba supuestamente hacia mi colonia. No era la línea habitual, pero el letrero marcaba la ruta correcta y no tenía muchas opciones. Subí y pagué. Éramos solo 3 pasajeros al principio. Todo parecía normal. Después de unos minutos, el camión tomó una curva que no reconocí. Pensé que tal vez era un desvío por obras o tráfico, pero el camino se fue haciendo cada vez más oscuro, con menos casas y más campo alrededor. Los otros 2 pasajeros se habían bajado antes. Me quedé solo, y el chofer no decía nada. Intenté fijarme por la ventana, pero no veía señales conocidas. Saqué el celular para ver el mapa, pero no cargaba bien. Era como si estuviéramos yendo a un lugar que no existía en la red. Me empecé a poner nervioso cuando noté que el camión reducía la velocidad frente a una especie de casa vieja, abandonada, con ventanales rotos y el techo a medio caer. No había luz ni otras personas, ni vehículos alrededor. El chofer se quedó en silencio, con el motor encendido, y luego me miró por el retrovisor. Esa mirada me congeló. No era curiosidad ni confusión. Era como si supiera que yo ya había entendido lo que estaba pasando. Me levanté de inmediato. Fingí buscar algo en mi mochila y caminé hacia la puerta trasera. Levanté la palanca de la puerta de emergencia y empujé con fuerza. Sonó la alarma, pero en ese momento no me importó nada. Salté mientras el camión aún estaba casi detenido y rodé por la tierra. Me raspé los brazos, pero me paré rápido y corrí hacia la carretera por donde habíamos venido. Corrí como si me persiguiera un animal salvaje, aunque nunca miré atrás. No sé si me siguió. No quise saber. Solo quería salir de ahí y encontrar una calle con luz, una tienda abierta, cualquier señal de civilización. Después de correr varios minutos, encontré una gasolinera. Me metí temblando, con la ropa sucia y los brazos llenos de polvo. Un empleado me miró raro, pero me dejó usar el teléfono. Llamé a un amigo que vivía relativamente cerca y me recogió en su coche. Durante el trayecto le conté todo lo que pude, con la voz entrecortada. Me llevó a su casa, me dio agua y me dijo que debía ir a la policía. Yo dudé. No quería que pensaran que estaba exagerando o inventando cosas. Pero algo en mí necesitaba confirmar que no estaba volviéndome loco. Fui a la comisaría local al día siguiente. Conté lo que pasó, paso por paso. Un oficial mayor me escuchó con atención, y al mencionar la casa abandonada, vi cómo cambiaba su expresión. Le pidió a otro agente que revisara la ruta del camión, pero en el sistema no aparecía ningún vehículo activo a esa hora con ese recorrido. Revisaron mapas, y la calle por la que había desviado tampoco aparecía. Era como si hubiera desaparecido o nunca hubiera existido oficialmente. Me pidieron que señalara la zona aproximada, y ahí fue cuando todo se volvió más extraño. Uno de los policías me dijo que esa casa, la que describí con tantos detalles, había sido clausurada hace casi 2 años. Me explicó bajando la voz que hubo una redada por trata de personas en esa zona, que encontraron habitaciones selladas, puertas reforzadas por dentro y señales de que alguien había estado retenido allí. Según él, desde entonces nadie vivía ahí y el lugar estaba bajo vigilancia esporádica. Me preguntó si estaba seguro de que era esa casa. Le dije que sí. No tenía dudas. La vi con mis propios ojos. Salí de ahí con una mezcla de alivio y horror. Alivio porque no había perdido la cabeza. Horror porque estuve a punto de terminar en ese sitio sin que nadie supiera. Entendí que no todo lo malo tiene forma de monstruo o se esconde en la noche como en las películas. A veces es un chofer, un camión común, una ruta que parece normal. A veces es un sistema completo funcionando sin hacer ruido, esperando que alguien como tú, por cansancio o confianza, suba sin sospechar nada. Y eso me dejó una marca que todavía no sé cómo quitarme. Desde ese día no volví a tomar transporte nocturno. Me las arreglo saliendo más temprano o gastando en taxi si es necesario. Algunos dirán que exagero, pero cuando te ves a nada de desaparecer sin dejar rastro, aprendes a no tentar a la suerte. Nunca pude identificar al chofer, ni el número del camión, ni nada que pudiera ayudar a rastrearlo. Todo estaba fuera del sistema, como si hubiera sido montado a propósito. Y aunque no me pasó nada, la idea de que alguien más no haya tenido mi misma suerte me persigue. A veces paso cerca de esa zona en auto de día con gente, pero ni así me atrevo a buscar la casa de nuevo. Ya entendí que no necesito verla otra vez para saber que estuvo ahí. Lo peor de todo no es lo que vi, sino lo que casi me pasa sin que nadie se enterara. Desde entonces tengo claro que el verdadero terror no siempre es sobrenatural. Lo humano, cuando se organiza y se esconde a plena vista, es 1000 veces más peligroso, porque no se siente como una amenaza, hasta que ya es demasiado tarde.
Nunca imaginé que algo tan simple como quedarme encerrado en el trabajo terminaría por cambiar mi vida entera. Me llamo Ramiro y hasta hace un par de años trabajaba en un taller de obsidiana en Teotihuacán. Era un lugar rústico, con hornos, herramientas y ese polvo negro que se te mete hasta en los poros. La paga no era mala, el ambiente era tranquilo y como tenía experiencia en corte y pulido, me dieron la confianza de cerrar a veces. Aquella noche simplemente perdí la noción del tiempo. Puse a limpiar unas piezas para el pedido del lunes y cuando salí del área de taller ya se habían ido todos, cerrado con candado, sin señal en el celular. Lo primero que pensé fue en dormir un rato y esperar a que regresaran en la mañana. No era la primera vez que alguien se quedaba, pero esa vez algo se sentía distinto. Había una especie de tensión en el aire. Decidí dar una vuelta por el fondo del galpón para ver si encontraba algo que me ayudara a salir. Fue entonces cuando vi algo que nunca había notado. Una fila de cajas grandes de las que usamos para guardar piezas de piedra, pero sin marcar. Estaban apiladas detrás de unas tarimas viejas, como si las hubieran escondido a propósito. La curiosidad pudo más que el miedo. Acerqué una lámpara portátil y forcé una de las cajas. No tenía cerradura, solo una tapa pesada. Al abrirla me congelé. No eran herramientas ni materia prima. Dentro había varias mochilas negras. Las abrí con cuidado y lo que vi me dejó sin aire. Paquetes, envueltos en cinta, algunos con sellos extraños y varios fajos de billetes, de esos que uno solo ve en películas o noticias. En otra mochila encontré bolsas con polvo blanco y pastillas. No quise tocar más. Cerré todo lo mejor que pude. Volví a colocar la tapa y retrocedí en silencio. En ese momento escuché voces. Vienen del otro lado del taller, por la puerta trasera que da al almacén. 3 hombres. Uno de ellos dijo que había que apurarse con el envío, porque ya tenían compradores, esperándolos en la frontera. Otro preguntó si el nuevo sospechaba algo. Me quedé helado. No podía moverme. Sentí que si respiraba fuerte me iban a oír. Me metí detrás de una estructura de madera cubierta con lonas y recé para que no entraran más al fondo. Estuvieron ahí como 10 minutos, hablando bajo. Después los escuché irse por la misma puerta por donde habían entrado. No salí de mi escondite hasta que estuve completamente seguro de que se habían ido. Me quedé quieto, con las piernas entumecidas, escuchando cada crujido como si fuera una alarma. Cuando finalmente me animé a moverme, no encendí ninguna luz. Caminé a oscuras hasta la zona de herramientas y busqué una salida alternativa. Recordé que había una pequeña ventana en el baño de atrás, justo al nivel del techo. Nunca la había usado, pero esa noche era mi única opción. Subí sobre un bote de pintura, empujé la rejilla con fuerza y logré abrirla lo justo para colarme. Caí al otro lado con un golpe seco. Me rasgué la pesicienta camisa y me raspé los codos, pero estaba afuera. Corrí sin mirar atrás hasta la carretera. No sabía qué hacer. No podía ir a la policía. ¿Qué iba a decirles? ¿Que me había metido a revisar cajas por accidente y que había encontrado droga? No tenía pruebas. Y además, si ellos ya sabían que yo trabajaba ahí, ¿quién me aseguraba que no estaban metidos también? Me fui directo a casa de un primo. Le pedí quedarme ahí y no le conté nada. Solo dije que había tenido un problema y necesitaba descansar. A la mañana siguiente no fui al trabajo. Tampoco respondí llamadas. Al segundo día mandé un mensaje diciendo que renunciaba por motivos personales. Nadie me insistió, ni un reclamo ni una pregunta. Fue como si mi ausencia no importara. Eso me dio más miedo todavía. Pasé las siguientes semanas encerrado sin salir salvo para lo indispensable. No dormía bien. Cada vez que escuchaba una moto o un coche frenando cerca, pensaba que venían por mí. Y no era paranoia, era una certeza que se quedaba, pegada al cuerpo. Después de un mes, decidí irme de Teotihuacán. Vendí algunas cosas, le dije a mi familia que me habían ofrecido trabajo en otra ciudad. No me despedí de nadie del taller. No volví a pasar cerca. No quise saber si seguían operando o si algo había cambiado. Solo quería poner distancia, cambiar de ambiente, dejar atrás ese miedo constante. Pero la verdad es que no importa cuánto te alejes. Cuando has visto de cerca lo que no deberías ver, lo cargas con vos. Incluso cuando nadie más lo nota. No volví a hablar del tema. Me hice a la idea de que lo mejor era guardar silencio, empezar de cero y no buscar explicaciones. A veces en la nueva ciudad me cruzo con gente que trabaja en talleres o fábricas y me vienen flashazos a la cabeza. Las mochilas, los fajos de billetes, las voces hablando del envío. Me cuesta trabajo confiar. Me cuesta trabajo mirar a alguien y no preguntarme en qué está metido. Nunca me consideré cobarde, pero esa noche entendí que hay cosas que no se
enfrentan con coraje, sino con prudencia. Hoy trabajo en otra cosa, más lejos del polvo, de las piedras, de los galpones, pero no hay día que no recuerde lo que pasó. No sé si alguien más del taller lo sabía. No sé si otros también callaron. Lo único que tengo claro es que aquello no era una fábrica de artesanías. Era una fachada, una tapadera. Y yo, sin saberlo, estuve dentro, conviviendo con ellos, comiendo en la misma mesa. A veces el peligro no viene con gritos ni con armas. Viene disfrazado, de rutina, de jefe amable, de salario justo. Y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. He sido taxista por casi 15 años en Teotihuacán y puedo decir que me ha tocado ver de todo. Gente borracha, peleas de pareja, pasajeros que lloran, que cantan, que se quedan dormidos. Pero hay una noche que no puedo borrar de mi mente. No porque haya pasado algo que me pusiera en peligro directo, sino porque descubrí algo que me cambió la manera de ver a las personas. Todo comenzó con una mujer, alta, elegante, vestida con un vestido vino que parecía salido de una fiesta cara. Me pidió que la llevara a una colonia del lado norte, una zona tranquila, sin mucho movimiento nocturno. La noté rara. No hablaba mucho, solo decía lo justo. Su tono era frío pero no grosero. Llevaba un perfume fuerte, de esos que se quedan en el asiento por horas. No tenía prisa pero tampoco se veía cómoda. En el camino no sacó el celular ni miró por la ventana. Iba seria, con la mirada fija al frente. Al llegar pagó en efectivo y bajó sin decir ni buenas noches. No me pareció nada fuera de lo común en pleno ese momento. Solo otro servicio más. Pero cuando miré por el retrovisor vi que había dejado un bolso negro pequeño en la esquina del asiento trasero. Esperé unos minutos por si regresaba, pero no apareció. Lo tomé con cuidado y lo puse en el asiento del copiloto. Al principio pensé que era solo una cartera cara con maquillaje y papeles, pero al abrirlo para buscar algún número o identificación, encontré algo que me hizo helar la sangre. Había fotos, no muchas, pero suficientes. Retratos de mujeres jóvenes, algunas en ambientes oscuros, otras al aire libre, pero todas tenían algo en común. Sus rostros reflejaban miedo. Algunas miraban directo a la cámara, con los ojos abiertos de par en par, como si suplicaran. Otras estaban de perfil, pero con marcas visibles en la piel. No eran fotos casuales ni familiares. Eran imágenes hechas con intención. Algunas estaban impresas, otras eran copias antiguas. Revisé más y encontré una hoja doblada con lo que parecía una lista de nombres y fechas. Me temblaban las manos. No sabía si estaba viendo evidencia de algo serio o si me estaba metiendo en problemas que no me correspondían. Pero no podía quedarme con eso. Guardé el bolso en la guantera y conduje directo a la estación de policía más cercana, sin pensar mucho. Lo único que sabía era que eso no podía quedarse en mis manos. Al llegar a la estación pedí hablar con alguien de inmediato. Me hicieron esperar un rato hasta que un comandante, ya de edad, me recibió en una oficina, pequeña con olor a cigarro rancio. Le conté todo tal como lo viví. El servicio, la mujer, el bolso olvidado, las fotos. Me miraba con una mezcla de desinterés y molestia, como si estuviera perdiendo su tiempo. Revisó el contenido con desgano. Hojeó las fotos sin cambiar la expresión, y al final dijo algo que todavía me cuesta procesar. Esto no prueba nada. Puede ser material viejo o basura, cosas de otra gente. Me pidió mis datos, anotó algo en una hoja y me dijo que me fuera. Salí de ahí con isotes, una sensación de impotencia y rabia. No podía creer que eso fuera todo. ¿Y si una de esas mujeres seguía con vida? ¿Y si había tiempo para evitar otra desaparición? Pero el tipo ni se inmutó. Me fui a casa pero no pude dormir. Me despertaba pensando en la mirada de esas mujeres, en la posibilidad de que nadie más hiciera algo. Al día siguiente me puse a buscar en redes y en noticias locales. Es increíble la cantidad de mujeres reportadas como desaparecidas en esta zona. Algunos nombres coincidían con los que vi en la lista del bolso. Fue como recibir un golpe en el estómago. Durante las semanas siguientes seguí trabajando, pero con los ojos más abiertos que nunca. Empecé a notar que había ciertos lugares por los que pasaba siempre la misma gente. Carros sin placas, casas con vidrios polarizados, movimientos raros en la madrugada. Pero nadie hablaba de eso. Era como si todos supieran y nadie dijera nada. Me obsesioné. Incluso imprimí una de las fotos para recordarme por qué no. Debía olvidarlo. Pero todo se volvió más oscuro cuando en una parada por la zona centro vi a la misma mujer del vestido vino subiendo a otro taxi. No hice nada. Me congelé.
Solo la seguí con la mirada hasta que el taxi desapareció por la avenida. Sentí miedo, no por mí, sino por lo que esa mujer podía estar haciendo. Entendí que probablemente era parte de algo mucho más grande, algo organizado, bien pensado. No era una casualidad. Ese bolso no se le había olvidado por accidente. Quizás me estaban probando, o tal vez simplemente no les importaba que alguien más supiera, porque sabían que nadie haría nada. Y tenían razón. Desde entonces, cada vez que veo a una mujer sola esperando en la calle, no puedo evitar preguntarme si alguien la va a recoger por las razones correctas. Ya no trabajo de noche. Dejé de aceptar servicios en ciertas zonas, y cuando algún pasajero menciona cosas raras que ha visto, escucho en silencio, como quien intenta armar un rompecabezas con piezas que no encajan del todo. Lo peor es saber que sigue pasando, que las noticias de desapariciones no han parado, que las fotos nuevas siguen apareciendo, pero ya nadie se escandaliza. A veces pienso en volver a la policía, insistir, llevar pruebas, contarle a alguien más. Pero la verdad es que perdí la fe en que eso sirva de algo. No soy un héroe ni un investigador. Soy solo un hombre que una noche encontró algo que nunca debió ver. Algo que no era suyo, pero que ahora lo acompaña cada vez que enciendo el motor. Porque cuando conoces el miedo que viene con lo humano, con su frialdad, su método, su silencio, ya nada vuelve a sentirse normal. Y la ciudad tampoco. Siempre me ha gustado andar en bicicleta. Es mi forma de despejar la cabeza después de la semana de trabajo. No soy profesional ni nada por el estilo, pero trato de hacer rutas nuevas cada vez que puedo. Fue así como un domingo por la mañana decidí explorar un camino poco transitado que conecta San Juan con San Lorenzo. Había escuchado que era tranquilo, con paisajes bonitos y muy poco tráfico. Ideal para pedalear sin interrupciones. Cargué agua, revisé la presión de las llantas y salí temprano, con el sol apenas subiendo. Al principio todo iba bien. La carretera era de terracería, con árboles a los costados y un silencio que se sentía agradable. Solo se escuchaban mis ruedas rodando sobre la tierra y algunos pájaros a lo lejos, pero conforme me adentraba algo empezó a sentirse raro. No sabría decir exactamente qué, pero el ambiente cambió. El aire era más denso, el silencio dejó de ser cómodo y una sensación en el pecho me decía que no debía seguir. Fue justo en una curva donde todo se volvió más tenso. Vi algo colgado de las ramas bajas de los árboles. Era ropa. Frené en seco. Me acerqué con cuidado y sentí un escalofrío al notar que algunas prendas tenían manchas oscuras. Ropa de hombre, de mujer, incluso lo que parecía ser una mochila rota. Todo colgaba como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito. Me pareció tan fuera de lugar que dudé si era algún tipo de instalación artística macabra o una broma pesada. Pero el olor no era una broma. Olía a metal, viejo, a humedad sucia. No quise tocar nada. Me di media vuelta para regresar y fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Volteé de inmediato. A unos 30 metros, de entre los árboles, salió un hombre. Usaba sombrero, la ropa sucia y desgastada, y caminaba directo hacia mí sin decir nada. No corría, pero tampoco se detenía. Sus ojos estaban fijos en los míos. No parecía alguien que estuviera perdido ni que quisiera ayuda. Sentí un pánico seco, de esos que no te dejan ni tragar saliva. Me subí a la bici tan rápido como pude y empecé a pedalear, sin pensar, solo huyendo. El tipo seguía detrás, caminando, pero no se detenía. Pedaleé como nunca antes. El camino no era recto. Tenía piedras, ramas secas, zanjas pequeñas. Cada ruido detrás de mí me hacía pensar que el tipo me estaba alcanzando. No quise mirar atrás por varios minutos, solo seguí. Sentía que si me caía, ahí se acababa todo. Después de lo que pareció una eternidad, me detuve para tomar aire y giré la cabeza. No había nadie. El camino estaba vacío. Ni rastro del hombre, ni del árbol con la ropa, ni del olor. Pero eso no me calmó. Me dio más miedo aún, como si lo que vi nunca hubiera estado ahí. Decidí cortar por un sendero lateral que recordaba haber visto en un video de ciclistas. Me llevó directo a una zona con algunas casas dispersas. Golpeé la primera puerta que vi y pedí agua. Una señora mayor me miró con desconfianza, pero me dio un vaso. Le pregunté por la curva con la ropa colgada. Me dijo que no. Sabía de qué hablaba. Le describí al hombre. Me dijo que por ahí nadie vivía desde hace años.
que esa parte del camino se dejó de usar porque, según ella, ya no era seguro. Le pregunté por qué. Solo se encogió de hombros. Regresé a casa esa misma tarde en silencio. No conté nada a nadie. Sentía que si lo decía en voz alta, lo haría más real. Revisé en foros de ciclistas. Pregunté en grupos sobre la zona. Un par de personas me dijeron que también se habían sentido raros en esa ruta, que habían escuchado cosas o visto figuras entre los árboles. Uno mencionó lo de la ropa, como si hubiera sido un mito urbano, pero nadie tenía pruebas, nadie tenía fotos. Era como si todo lo que pasó allá quedara atrapado en ese tramo de tierra entre los árboles. Pasaron semanas y no volví a tomar caminos desconocidos. Me mantuve en rutas transitadas, con señal de celular, con gente, pero cada vez que veo ramas bajas o ropa colgada para secar, algo se activa dentro de mí. Ese miedo frío, seco, me hace pensar que hay lugares donde algo quedó, donde lo que pasó no se olvida aunque no lo puedas explicar. No sé si ese hombre era real, si estaba vivo, si era alguien que solo quería asustar. Lo único que sé es que desde entonces nunca volví a pedalear con la misma libertad. A veces me despierto con la imagen de esos ojos mirándome fijo entre los árboles, como si me hubieran estado esperando. No sé si fui el único que vivió algo así, o si otros no regresaron para contarlo. Lo que sí tengo claro es que esa zona no era solo un atajo olvidado. Algo pasa ahí, algo que nadie quiere hablar, algo que la gente de la zona esquiva con frases vagas y miradas evasivas. He aprendido que hay caminos que se borran del mapa por una razón, no porque ya no sirvan, sino porque ya no deberían ser cruzados. No volví a buscar respuestas, no volví a contar esta historia. Solo sigo con mi vida, pero cada vez que paso cerca de esa zona, bajo la mirada y acelero el paso. Porque lo más aterrador no fue lo que vi, sino lo que sentí. Esa certeza de que alguien o algo me estaba usando como parte de un juego que no entendía, y que esa vez logré salir. Pero no estoy tan seguro de que todos lo logren.